Un saludo futuras mentes de la ingeniería. Bienvenidos al canal de Circuitos Eléctricos en Español, en donde revisamos los principales temas de esta área, por lo que si estás estudiando esta disciplina, considera suscribirte para no perderte ningún video. En este video realizaremos las demostraciones para el cálculo de la resistencia equivalente en circuito serie y paralelo. Así que vamos a ello. Para definir un circuito serie se dice que en este tipo de circuito, los elementos de circuito se conectan uno a continuación del otro, lo cual genera un solo camino cerrado para el paso de la corriente. Esto lo podemos observar en el circuito de la figura. Está compuesto por una fuente de voltaje y varias resistencias. Partiendo de la fuente, tenemos que la terminal positiva se conecta con la terminal de la primera resistencia. La segunda terminal de esta primera resistencia se conecta con una de las terminales de la segunda resistencia y así sucesivamente hasta completar el circuito. Los tres puntos indican que podemos conectar hasta n resistencias. Aquí, es importante mencionar que todos los elementos del circuito tendrán la misma corriente, y de manera general, cada uno de los elementos tendrá su propio voltaje. Ahora vamos al cálculo de la resistencia equivalente. Para realizar esta demostración vamos a calcular la resistencia equivalente del circuito que revisamos anteriormente, para poder sustituir todas sus resistencias por una sola. En este caso, suponemos que se conocen los valores de las resistencias. Para que los circuitos sean equivalentes se debe de generar la misma corriente cuando aplicamos el mismo voltaje. Para el circuito de la resistencia equivalente el cálculo de la corriente es aplicando la ley de Ohm, por lo tanto nos queda voltaje es igual a corriente por resistencia equivalente. Para el circuito de la izquierda tenemos que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Hay que recordar que la polaridad de los elementos los define la corriente, signo positivo por donde entra la corriente y negativo por donde sale. Y para determinar los signos en nuestra sumatoria de voltaje tomamos los signos por donde sale la corriente, por lo tanto, voltaje de la fuente, menos voltaje en R1, menos voltaje en R2. Y así sucesivamente hasta nuestra enésima resistencia que su término sería, menos voltaje en Rn, y esto lo igualamos a 0. Pasando todos los términos negativos del otro lado de la ecuación, será voltaje de la fuente es igual a, voltaje en R1, más voltaje en R2. Y así sucesivamente hasta el voltaje en Rn. Aquí tenemos una sola ecuación con múltiples incógnitas por lo que utilizando la ley de Ohm para definir estos voltajes tenemos voltaje de la fuente igual a, I por R1, más I por R2. Y así sucesivamente hasta más I por Rn. Finalmente factorizando los términos de la corriente nos queda voltaje de la fuente es igual a, corriente que multiplica a R1, más R2, hasta Rn. Por lo tanto, para mantener la igualdad entre nuestro circuito de la derecha y el de la izquierda, considerando que el mismo voltaje aplicado genera la misma corriente en ambos casos, la resistencia equivalente debe de ser igual a R1 más R2 hasta Rn. Entonces, tenemos como conclusión que, para circuitos de resistencias conectadas en serie, su resistencia equivalente es la suma de todas ellas. Oye, Amperio, ¿te parece si simulamos esta parte? Claro que sí, Electra. Esto está muy sencillo. En esta simulación tenemos tres resistencias conectadas en serie. Sus valores son 2.7 kiloohms, 3.3 kiloohms y 5.6 kiloohm. De acuerdo con lo que acabamos de demostrar, el valor de la resistencia equivalente será la suma de ellas, es decir, 2.7 kiloohms, más 3.3 kiloohms, más 5.6 kiloohms, lo que nos da como resultado, 11.6 kiloohms. Esto lo podemos visualizar en el multímetro. Del lado derecho tenemos una sola resistencia con este mismo valor. Al energizar ambos circuitos con el mismo voltaje tendremos la misma corriente, lo cual veremos a continuación. Porque en este caso, ¿no tienes conectada la fuente de alimentación? Es porque si queremos hacer la medición de resistencia con el circuito conectado, en el peor de los casos, se dañará el multímetro. O bien, la lectura será errónea. Para realizar la lectura el multímetro aplica un voltaje conocido desde su batería.
Al estar conectada la resistencia a la fuente del circuito, esta fuente modificará el voltaje conocido y dará una lectura errónea. En circuitos de alta potencia incluso puede provocar chispas o causar quemaduras. Entonces, siempre que se requiera medir resistencia no hay que olvidar desconectar el circuito de la fuente de alimentación. ¿Podemos probar este mismo circuito pero energizado? Ok, me parece bien. Aquí ya les estamos aplicando 5 volts a nuestras resistencias. El valor de la corriente la podemos determinar por la ley de Ohm. Por lo que tendremos 5 volts entre 11.6 kiloohms, lo cual nos da como resultado 431 microamperes. Esto es válido para ambos circuitos, ya que en el de la derecha estamos utilizando la resistencia equivalente del circuito de la izquierda. Ahora pasaremos a revisar la demostración para circuitos de resistencias conectadas en paralelo. Para tener un circuito conectado en paralelo lo podemos definir de la siguiente manera. Se conectan todas las terminales de entrada de los elementos de circuito a un mismo nodo o punto, y todas las terminales de salida a otro punto común. Esto hace que la corriente se divida en múltiples caminos pero que se mantenga el mismo voltaje en cada elemento. En el circuito de la figura podemos ver que todas las terminales superiores de los elementos de circuito se conectan entre sí. Lo mismo aplica para todas las terminales inferiores de los elementos de circuito en donde también se conectan a un mismo punto. Si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff a cada una de las trayectorias cerradas, podemos demostrar que el voltaje es el mismo para todos los elementos. Sin embargo, las corrientes de manera general serán distintas y dadas por la ley de Ohm. Con esto podemos llegar a las conclusiones para los dos tipos de circuitos. En circuito serie, los voltajes son distintos para cada elemento y la corriente es la misma para todos los elementos. En circuito paralelo, las corrientes son distintas para cada elemento y el voltaje es el mismo para todos los elementos. Ahora pasemos a la demostración de la resistencia equivalente para circuitos en paralelo. Para este segundo caso tenemos que reducir el circuito que veíamos anteriormente a una sola resistencia equivalente. Recuerden que para los dos casos se debe de tener el mismo voltaje para la misma corriente aplicada. Para este caso se tiene una fuente de corriente para energizar el circuito, esto lo hacemos para simplificar el análisis. Vamos a comenzar nuestro análisis aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo B. Las corrientes que entran al nodo son positivas y las que salen del nodo son negativas. Por lo tanto, nuestra ecuación queda, más Ix menos IR2 menos IR3 igual a 0. O bien, pasando los términos negativos del lado derecho de la ecuación, tendremos Ix igual a IR2 más IR3. Este análisis lo realizaremos nuevamente al nodo A para poder determinar la corriente total, de esta manera nos queda más I total menos IR1 menos Ix igual a 0. O bien, pasando los términos negativos del lado derecho de la ecuación, tendremos corriente total igual a IR1 más Ix. Considerando nuestro resultado anterior de Ix igual a IR2 más IR3, tenemos la expresión final para la corriente total. Corriente total es igual a IR1 más IR2 más IR3. Este resultado lo utilizaremos para continuar con el desarrollo. Ahora vamos a definir las corrientes de las resistencias mediante la ley de Ohm para que nos queden en términos del voltaje. Por lo tanto, para el circuito de la izquierda tenemos corriente total es igual a voltaje entre R1 más voltaje entre R2 más voltaje entre R3. Y factorizando el voltaje nos queda corriente total es igual a voltaje que multiplica a el inverso de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3. Para el lado derecho, en nuestro circuito con la resistencia equivalente solamente será necesario aplicar la ley de Ohm. Teniendo, corriente total es igual a voltaje entre la resistencia equivalente
O bien, para encontrar una similitud más directa con el circuito de la izquierda. Corriente total es igual a voltaje que multiplica al inverso de la resistencia equivalente. Con estos dos resultados podemos decir que para la misma corriente aplicada se genera el mismo voltaje, solo si el inverso de la resistencia equivalente es igual el inverso de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3. Y este será nuestro resultado final para el cálculo de la resistencia equivalente para resistencias en paralelo. Como ejemplo, calcularemos la resistencia equivalente del circuito. Como se puede observar, está compuesto de las tres resistencias que utilizamos en el circuito serie. 2.7 kΩ, 3.3 kΩ y 5.6 kΩ, pero ahora conectados en paralelo. Con la ecuación que obtuvimos como resultado de nuestra demostración anterior tenemos el inverso de la resistencia equivalente es igual a N inverso de R1, 2.7 kΩ, más el inverso de R2, 3.3 kΩ, más el inverso de R3, 5.6 kΩ. Evaluando nos queda el inverso de la resistencia equivalente es igual a 370 micro más 303 micro más 178 micro. Realizando la suma tendremos el inverso de la resistencia equivalente es igual a 851 micro. Finalmente, despejando el valor de la resistencia equivalente tendremos resistencia equivalente es igual a 1175 ohms. Muy bien, Amperio. ¿Y qué pasa con las corrientes al momento de energizar el circuito? Ok, vamos a revisarlo. Al tener un voltaje en la fuente de 5 voltios, y como nuestros elementos están conectados en paralelo, todos ellos tienen el mismo voltaje. Con esto, podemos calcular mediante la ley de Ohm las corrientes en las resistencias, quedando corriente 1 es igual a 5 volts entre 2.7 kΩ. Esto es igual a 1.85 miliamperes. Corriente 2 es igual a 5 volts entre 3.3 kΩ. Esto es igual a 1.51 miliamperes. Y finalmente, corriente 3 es igual a 5 volts entre 5.6 kΩ. Esto es igual a 892 microamperes. Si hacemos la suma encontraremos la corriente total. Corriente total igual a 4.25 miliamperes. Si ahora calculamos la corriente total con nuestra resistencia equivalente, nos queda corriente total es igual a 5 volts entre 1175 ohms. Esto es igual a 4.25 miliamperes. Con lo cual, tenemos el mismo resultado en los dos casos. Ahora, vamos a simular el circuito para verificar nuestros resultados. El resultado de la simulación nos muestra el mismo valor de resistencia de 1.17 kΩ para nuestros dos circuitos, el que tiene las tres resistencias en paralelo, y la que contiene solo la resistencia equivalente. Esto corresponde a nuestro valor calculado de 1175 ohms. Ahora revisaremos qué pasa con las corrientes. Acá tenemos la simulación del circuito paralelo. Como podemos observar, a los dos circuitos les estamos aplicando los 5 volts, y tenemos el valor de la corriente calculada de 4.25 miliamperes. Para ambos casos, hay una pequeña variación contra nuestro cálculo, pero es despreciable. Tomando todos los decimales que nos proporciona la calculadora, el valor de la corriente es de 4.2598 miliamperes, lo cual en el simulador se redondea a 4.26 miliamperes. Oye, Amperio, pero pareciera que las resistencias del circuito completo están conectadas en serie.
El circuito no se parece al diagrama. Así es. No importa cómo está la disposición de los elementos, lo que importa es cómo los conectamos. Si observamos, todas las terminales a la izquierda de las resistencias están conectadas a positivo, mientras que las terminales a la derecha están conectadas a negativo. Tal y como estaban en nuestro diagrama, por lo tanto, las tres resistencias están conectadas en paralelo. Entonces, ¿cualquier circuito se puede reducir mediante resistencia equivalente para circuito serie y paralelo? No, Electra, y hay que tener presente esto. Cuando comenzamos a estudiar estos temas, creemos que todos los circuitos se pueden reducir mediante el cálculo de las resistencias equivalentes serie y paralelo. Sin embargo, no es así. Ahora te mostraré un circuito simple en donde no se pueden reducir las resistencias. Como te comentaba, en este circuito no existe ningún elemento que esté conectado en serie ni en paralelo. Recordando que para que esté en serie debe de llevar la misma corriente, y para que esté en paralelo tener el mismo voltaje. Podemos ver que aquí ninguna resistencia cumple con ninguna de las dos condiciones. R3 no está en serie con R4. No, porque en R5 está circulando una corriente, y al llegar al nodo, hace que la corriente en R3 sea diferente a R4. Y esto lo podemos hacer para cada una de las resistencias y siempre encontraremos que no se pueden reducir ni en serie ni en paralelo. Llegamos al final de nuestro video sobre resistencia equivalente en circuito serie y paralelo. Se despiden de ustedes Amperio y Electra, deseándoles un excelente día y esperamos verlos por acá en nuestro siguiente video, en donde realizaremos algunos ejercicios sobre este tema. Saludos.